Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Nero. Mi nombre es Gaudencio Morales. Y lo que voy a contarles esta noche es algo que me costó mucho trabajo poner en palabras. No porque no recuerde lo que pasó, sino porque cada vez que lo intento, las manos empiezan a temblar y la garganta se me cierra. Llevo meses tratando de dormir sin despertarme a las 3 de la mañana con la imagen grabada en la cabeza. No lo logro, pero hoy decidí hablar porque necesito que alguien más lo sepa. Trabajé casi 4 años como operador de planta en un complejo de tratamiento de aguas residuales en los límites industriales de Puebla, por el lado de San Baltazar, Campeche, donde las fábricas se juntan con los terrenos baldíos y no hay casi nada más. El turno nocturno era el único que quedaba disponible cuando entré, y con el tiempo me acostumbré a él. Era un trabajo tranquilo, rutinario, sin muchas complicaciones. Revisabas lecturas, anotabas en la bitácora, hacías rondas cada 2 horas. Nadie te molestaba, solo tú, la maquinaria y el ruido. Ese ruido es algo que no se explica bien hasta que lo vives. Las turbinas de una planta de ese tamaño generan un rugido que lo llena todo. Las paredes, el suelo, el pecho. No es molesto exactamente, es más bien envolvente. Con el tiempo deja de registrarse de manera consciente, como cuando vives cerca de una vía de tren y ya no escuchas los trenes. Tu cerebro lo filtra, lo convierte en fondo. Y ahí está el problema, porque cuando algo deja de escucharse, también deja de protegerte. La planta contaba con 8 tanques de sedimentación numerados del 1 al 8, dispuestos en 2 filas paralelas, separadas por una pasarela metálica elevada. Eran tanques profundos de unos 4,5 metros de caída desde la plataforma de inspección hasta la superficie del líquido. El agua que entraba ahí no era agua limpia, era el primer filtro del proceso, oscura, espesa, con un olor pesado que después de tanto tiempo ya tampoco registrabas. Cada tanque tenía sensores de nivel, temperatura y peso integrado. Rara vez marcaban algo fuera de rango. Esa noche, la del martes 13 de septiembre, entré al turno a las 10 de la noche como siempre. Firmé la bitácora, revisé el panel de control, tomé mi linterna y empecé la ronda de las 12 de la medianoche puntual. Los primeros 3 tanques estaban bien. Cuando llegué al 4, el monitor portátil que cargaba en la mano me mostró algo que me hizo detenerme. El sensor de peso integrado marcaba una lectura que no cuadraba con el nivel de llenado registrado. La diferencia era de aproximadamente 80 kilogramos por encima del valor esperado. 80 kilos de más, sin explicación. Me quedé parado en la pasarela unos segundos mirando la pantalla, pensando que era un error del sensor, que se había descalibrado, que había basura acumulada en un lado. Son cosas que pasan, nada del otro mundo. Saqué la conclusión más lógica que pude. Anoté la lectura en la bitácora y decidí bajar a la plataforma de inspección para revisar con la linterna la superficie del tanque. Era protocolo, era lo correcto. Y en ese momento, todavía sin ningún miedo, empecé a bajar los escalones metálicos hacia el borde del agua. La plataforma de inspección del tanque 4 era una estructura angosta, de unos 80 centímetros de ancho, que rodeaba el borde interior del tanque a unos 30 centímetros sobre la superficie del líquido. Bajar ahí de noche no era agradable, pero tampoco era algo que me generara ansiedad. Lo había hecho decenas de veces. El olor era más fuerte ahí abajo, más cerrado, y el ruido de las turbinas rebotaba diferente entre las paredes de concreto del tanque, más grave, más denso. Encendí la linterna y apunté hacia el centro del agua. Lo primero que noté fue el movimiento.
El líquido en ese tanque no estaba quieto, lo cual no era raro en sí mismo, porque las turbinas de circulación generaban cierta corriente controlada. Pero lo que vi no era eso. Era un movimiento circular lento, muy lento, que venía del centro hacia afuera, como si algo en el fondo estuviera rotando suavemente. No había ningún mecanismo en ese tanque que produjera ese tipo de corriente. Los sistemas de ese tanque no funcionaban así. Me incliné un poco sobre el barandal y moví la linterna para cubrir más superficie. El haz de luz tocó algo en el centro del tanque. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Era una masa oscura, grande, que sobresalía apenas unos centímetros del nivel del agua. Mi primer pensamiento fue inmediato y lógico. Un costal industrial. Había pasado antes que bolsas de residuos sólidos cayeran accidentalmente a los tanques durante el proceso de carga. Era un problema menor, documentado, con protocolo de extracción. Me relajé un poco. Eso explicaba el peso extra. Anoté mentalmente llamar al supervisor en cuanto subiera. Seguí iluminando la masa para calcular su tamaño y ubicación antes de subir a reportar. Tenía que llenar bien la bitácora. Entonces ocurrió algo que tardé en procesar. La masa se movió. No con la corriente, no de manera pasiva. Se movió de forma propia, un giro lento sobre sí misma, como si algo dentro de ella cambiara de posición deliberadamente. El costal que yo creía ver no era un costal. Tenía una forma que los costales no tienen. Tenía una parte superior redondeada, una extensión que sobresalía más que el resto. Una silueta que mi cerebro tardó varios segundos en querer reconocer. Subí la linterna. El haz de luz viajó desde el centro del tanque hacia arriba y lo que encontré fue una cabeza humana que sobresalía del agua. El resto del cuerpo estaba sumergido completamente por debajo del nivel del líquido, pero esa cabeza permanecía afuera, quieta, inclinada hacia un lado. El pánico que me golpeó en ese instante fue físico, un sacudón en el pecho que me quitó el aire. Mi primer instinto fue que era un accidente, que alguien había caído, que tenía que pedir ayuda, que esa persona podía estar viva todavía. Grité el nombre del guardia de seguridad que estaba en caseta a unos 100 metros. Grité que había alguien en el tanque, que necesitaba ayuda, que llamaran a emergencias. Mientras gritaba, no solté la linterna, no aparté los ojos del tanque. Y fue entonces, mientras yo pedía auxilio con la voz quebrada, que la figura comenzó a erguirse, despacio, sin esfuerzo, con una calma que no pertenecía a ningún ser vivo que yo hubiera visto antes en mi vida. No se impulsó con los brazos, no pateó el agua, no hizo ninguno de los movimientos que hace una persona cuando intenta ponerse de pie en un líquido. Simplemente subió, vertical, como si el agua no tuviera ninguna resistencia para ella, como si su cuerpo no pesara nada o pesara demasiado para que algo en este mundo pudiera detenerlo. En cuestión de segundos quedó de pie dentro del tanque, con el agua llegándole al cuello, y yo pude ver por primera vez la proporción completa de su figura. Era demasiado alta, demasiado. Calculé después, ya en el hospital, con la mente un poco más fría, que si el tanque tenía 4,5 metros de profundidad y el nivel del agua estaba a unos 80 centímetros del borde, entonces esa figura estaba parada en el fondo con el líquido al cuello. Eso significaba que medía aproximadamente 3 metros con 70 centímetros de altura. 3,70 metros. Ningún ser humano mide eso. Ningún ser humano puede medir eso. Pero yo lo estaba viendo parado ahí, inmóvil, con el agua moviéndose en círculos lentos a su alrededor, como si el tanque entero girara alrededor de él. Los brazos eran lo siguiente que registré. Colgaban a los lados del cuerpo, pero el ángulo era equivocado. No caían rectos hacia abajo como caen los brazos de una persona. Estaban desviados hacia afuera desde el hombro,
como si las articulaciones estuvieran dislocadas o invertidas, formando una apertura en V muy abierta. No se movían, no oscilaban, permanecían en esa posición fija, rígida, antinatural, mientras el resto del cuerpo se mantenía perfectamente quieto sobre el fondo del tanque. Era la quietud lo que más me perturbaba. Nada vivo se queda así de quieto. Entonces enfoqué la linterna en la cara. Necesitaba ver la cara. No sé por qué, algún impulso que no pude controlar. El haz de luz subió por el cuello, que era demasiado largo, y llegó al rostro. Y ahí fue donde algo dentro de mí se rompió de una manera que todavía no sé cómo describir bien. No había cara, no había ojos, ni nariz, ni boca, ni ningún rasgo definido. Era un óvalo liso, blanco, completamente plano, como la superficie interior de una máscara sin acabar, sin ninguna textura, sin ninguna expresión, solo blanco. Y ese óvalo blanco y liso se orientó directamente hacia mi linterna, no hacia mí, hacia la luz, como si supiera exactamente dónde estaba la fuente de iluminación y la siguiera con una precisión mecánica, sin ojos, sin ningún órgano visible para hacerlo. Giró despacio, con esa misma calma que había tenido todo el tiempo, y quedó apuntando directo hacia el haz de luz que yo sostenía con una mano que ya no podía controlar. En ese momento, la linterna se me cayó, rebotó en la plataforma metálica y se apagó. Quedé en oscuridad total. Lo que pasó después lo reconstruí con fragmentos, porque mi memoria de esos minutos está rota en pedazos que no conectan bien entre sí. Sé que grité de una manera que no había gritado nunca antes. Sé que subí los escalones de la plataforma sin ver nada, completamente a ciegas, golpeándome las rodillas y las manos contra el metal. Sé que el guardia de seguridad me encontró tirado en la pasarela, convulsionando, con los ojos abiertos y sin poder responder ninguna pregunta. No recuerdo haber subido, no recuerdo haber caído. Solo recuerdo ese óvalo blanco girándose hacia la luz. Me desperté en el Hospital General de Puebla a las 2 de la tarde del día siguiente. No supe dónde estaba durante varios minutos. Las enfermeras me dijeron que había llegado en ambulancia con una crisis nerviosa aguda, taquicardia severa y lo que describieron como un estado disociativo importante. No podía hablar con coherencia cuando ingresé. Mi cuerpo seguía en modo de pánico, aunque ya estaba en una cama limpia, bajo luz fluorescente, rodeado de personas normales, haciendo cosas normales. El miedo no se fue con el amanecer. El miedo se había instalado en algún lugar más profundo. Estuve hospitalizado 4 días. El psiquiatra que me atendió habló de trauma agudo, de sobrecarga sensorial, de cómo la mente a veces genera percepciones que no corresponden a la realidad cuando está sometida a niveles extremos de estrés y soledad prolongada. Me explicó todo con mucha paciencia y yo lo escuché con mucha atención. Asentí en los momentos correctos. No discutí nada de lo que dijo. Pero en ningún momento dejé de saber con absoluta certeza lo que había visto esa noche parado en el fondo del tanque número 4. El ingeniero de turno fue al hospital el segundo día. Me dijo que habían revisado el tanque número 4 esa misma madrugada, cuando el guardia reportó el incidente. Lo habían inspeccionado completo, con equipos de buceo y con los sistemas de drenaje parcial. No encontraron nada. El tanque registraba vacío en todos los sensores. Peso normal, nivel normal, sin residuos sólidos, sin anomalías de ningún tipo. Me dijo que probablemente había sido un error del sensor combinado con el cansancio acumulado del turno nocturno. Me dijo que me recuperara, que mi puesto seguía siendo mío si quería regresar. No regresé. No podía. Intenté volver 3 semanas después. Llegué hasta el estacionamiento de la planta. Vi las instalaciones desde el carro y sentí que el pecho se me cerraba de una manera que no me dejaba respirar.
Tuve que salirme antes de bajar del vehículo. Lo intenté una segunda vez 2 semanas más tarde y pasó exactamente lo mismo. El médico lo llamó agorafobia secundaria al trauma, con componente específico a espacios cerrados e industriales. Yo simplemente sé que mi cuerpo se niega a volver a un lugar donde algo así puede existir. Las manos no han dejado de temblar desde esa noche. No todo el tiempo, no de manera constante, pero hay un temblor de fondo que aparece sin aviso cuando estoy quieto, cuando intento sostener algo con precisión, cuando me despierto de madrugada con la imagen en la cabeza. Los médicos lo atribuyen a la crisis nerviosa, a las secuelas físicas del trauma. Yo no sé si tienen razón o no. Lo que sé es que ese temblor empezó exactamente esa noche y no ha parado desde entonces, como si algo en mí se sacudiera todavía y no pudiera encontrar el equilibrio de regreso. Nunca pude explicar los 80 kilogramos de diferencia que marcó el sensor antes de que yo bajara. El tanque estaba vacío cuando lo revisaron. Sin embargo, el sensor registró ese peso extra durante exactamente 23 minutos, desde las 12:14 hasta las 12:37 de la madrugada, según quedó grabado en el sistema. 23 minutos en los que algo estuvo ahí adentro con una presencia suficientemente real para que los instrumentos la midieran. No sé qué era, no sé de dónde vino ni a dónde fue. Solo sé que me miró sin ojos y que desde entonces yo ya no soy exactamente la misma persona que bajó aquella noche por esos escalones. ¿Qué tal, Nero? Mi nombre es Tránsito Palomino, y lo que voy a contar no es algo que me haya inventado, ni que haya exagerado con el tiempo. Es lo que viví durante 2 años trabajando como velador en una bodega de distribución logística en Ecatepec, Estado de México. No soy una persona que se asuste fácil. Trabajé en construcción, en seguridad privada, en rastro. Conozco lo que es pasar noches largas en lugares donde la oscuridad pesa. Pero esa bodega fue diferente desde el primer día que puse un pie adentro. La empresa se llamaba Grupo Distrilogix y la bodega estaba sobre la avenida central de la zona industrial, entre fábricas de plástico y talleres mecánicos. Era un edificio enorme, gris, con techo de lámina y muros de bloc sin pintar. Por fuera parecía cualquier otra nave industrial del rumbo. Por dentro era otra cosa. Los pasillos de estantería metálica llegaban hasta 8 metros de altura y se extendían en filas perfectamente idénticas, como si alguien hubiera copiado el mismo corredor 20 y tantas veces seguidas. Caminar entre ellos de noche, con solo una linterna, te hacía sentir muy pequeño. Me contrataron en noviembre. El supervisor que me dio la inducción se llamaba Germán, un tipo flaco de unos 40 y tantos años, con cara de pocos amigos y voz de quien ya está cansado de repetir las mismas instrucciones. Me explicó las rondas, los horarios de los camiones de carga, el sistema de cámaras, la bitácora, todo lo normal. Lo que no me explicó fue por qué ese puesto había rotado tanto. En 2 años habían pasado por ahí 4 veladores antes que yo. Le pregunté directamente y me dijo que el trabajo nocturno no era para todo el mundo, que mucha gente no aguantaba el encierro. Me lo dijo sin mirarme a los ojos. La primera semana la pasé aprendiendo los ritmos del lugar. Las instalaciones tenían su propio idioma. El crujido de las láminas con el frío de madrugada, el zumbido constante del sistema de ventilación, el golpe seco de alguna caja que se acomodaba sola en la estantería. Me fui acostumbrando a todo eso. Lo que no pude ignorar fue lo del pasillo 17. Desde la segunda noche noté que la luz del sensor de movimiento de ese corredor se activaba sola entre las 2 y las 3 de la mañana, sin que yo estuviera cerca. Fui a revisar las primeras veces como cualquier velador responsable haría. Revisé el pasillo completo, de punta a punta. Moví cajas, cheché si había animales,
alguna rata o paloma atrapada que pudiera estar activando el sensor. No encontré nada. El sensor quedaba quieto hasta la noche siguiente a la misma hora y volvía a encenderse. Hablé con Germán. Me dijo que el sensor tenía fallas desde hacía meses y que ya habían pedido el reemplazo, pero que la empresa era lenta para ese tipo de gastos. Me lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Yo le creí porque en ese momento quería creerle. La cuarta noche decidí quedarme parado en la entrada del pasillo 17 a las 2 de la mañana, con la linterna apagada, esperando. Quería saber de dónde venía el movimiento. Quería tener algo concreto que reportar. Me quedé quieto en la oscuridad durante varios minutos, respirando despacio, y entonces lo escuché. Desde el fondo oscuro del corredor llegaron pasos, pasos lentos, deliberados, como de alguien que no tiene prisa porque sabe exactamente dónde está parado. Y junto a los pasos, un siseo bajo, casi una respiración controlada, que se fue haciendo más claro conforme los pasos se acercaban. Encendí la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad del pasillo y lo iluminó de golpe, de extremo a extremo. Al fondo, sentado en el suelo con la espalda recargada contra la estantería metálica, había un hombre. Tenía ropa de trabajo, con el logo bordado de la empresa en el pecho, igual que la que yo traía puesta. La cabeza gacha, el mentón casi tocándole el pecho, los brazos caídos a los lados como si estuviera dormido o agotado. No se movió cuando lo iluminé. No dijo nada. Solo estaba ahí, sentado en el suelo frío de concreto, en medio de la noche, en un pasillo donde no debía haber nadie. Le grité que se identificara. Mi voz sonó más fuerte de lo que quería. Rebotó en las paredes metálicas y se fue perdiendo hacia el techo. El hombre no respondió de inmediato. Hubo un silencio de varios segundos que se sintió mucho más largo de lo que fue. Luego, despacio, empezó a levantar la cabeza. Lo hizo de una manera que no puedo describir bien sin que suene exagerado, pero era como si cada vértebra de su cuello se fuera acomodando una por una, en cámara lenta, como alguien despertando de un sueño muy profundo del que no quería salir. Cuando levantó la cara y la luz de mi linterna le pegó de frente, lo reconocí. Era Fortino. Fortino Reyes, el velador que había trabajado en esa bodega antes que yo. La semana que entré a trabajar, un compañero del turno de día me había mencionado su nombre de pasada, diciéndome que el que estaba antes había renunciado de repente, sin avisar, sin recoger su última quincena siquiera. Me lo dijeron como anécdota, como comentario de pasillo. En ese momento no le di mayor importancia. Pero ahí estaba él, con la misma ropa de trabajo, mirándome desde el suelo. Lo reconocí porque había una foto suya en el tablero de avisos del área de caseta, una foto de credencial pegada junto a su nombre en una lista de personal autorizado que nadie había quitado. Era él, la misma cara ancha, la misma complexión robusta, el mismo bigote oscuro y recortado. Pero algo estaba completamente mal. Sus ojos no eran normales, no había blanco, no había pupila, no había iris. Eran completamente negros, del mismo negro opaco y total de un cuarto sin ninguna fuente de luz. Y me estaban mirando directamente, sin parpadear, sin moverse. Sentí que el frío del lugar se me metió hasta los huesos en ese segundo. No fue el frío de la madrugada ni el del concreto, fue otra cosa. Fue el tipo de frío que sientes cuando tu cuerpo entiende algo que tu cabeza todavía no ha procesado. Me quedé paralizado varios segundos que no supe contar. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía sostener la linterna apuntando hacia él mientras él me miraba con esos ojos negros y una sonrisa comenzaba a formarse despacio en su cara, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sonrió y en ese momento la linterna se apagó. No se cayó, no la solté, no golpeé ningún interruptor. Simplemente se apagó.
como si algo hubiera cortado la corriente de golpe, y quedé completamente a oscuras en el pasillo 17, con ese hombre sentado al fondo. No pensé, no analicé. El cuerpo reaccionó solo y salí corriendo hacia la salida sin voltear, sin aminorar el paso, sin parar hasta que mis pies pisaron el asfalto de la calle afuera de la bodega y el aire de la noche me golpeó la cara. Me quedé parado en la banqueta afuera de la bodega durante un buen rato. Las rodillas me temblaban. Tenía la boca seca y el corazón golpeándome tan fuerte en el pecho que podía escucharlo. Respiré. Respiré varias veces, despacio, intentando ordenar lo que acababa de ver. Me dije que había sido un trabajador que entró sin permiso, que alguien le había prestado ropa de la empresa, que los ojos fueron un efecto de la luz o de mis nervios. Me repetí esas explicaciones una y otra vez parado en esa banqueta, porque necesitaba que alguna de ellas tuviera sentido. Volví a entrar. No porque fuera valiente, sino porque si no regresaba esa noche, sabía que nunca iba a volver a entrar. Agarré una linterna de repuesto de la caseta y caminé directo al pasillo 17. Estaba vacío. No había nadie sentado al fondo, no había huellas en el polvo fino del suelo, no había nada fuera de lugar. Las cajas en las estanterías estaban exactamente donde debían estar. El pasillo estaba completamente normal, silencioso, iluminado apenas por la luz fría de los tubos fluorescentes del techo, como si nada hubiera pasado ahí nunca. Revisé las cámaras esa misma madrugada. El sistema de circuito cerrado tenía una terminal en la caseta y yo tenía acceso. Busqué el ángulo que cubría la entrada del pasillo 17 y retrocedí la grabación hasta las 2 de la mañana. Vi mi propia figura entrando al pasillo con la linterna apagada. Vi cómo me quedaba parado. Vi cómo encendía la linterna. Vi cómo retrocedía de golpe y salía corriendo. Pero la cámara no capturó a nadie más. El fondo del pasillo en la grabación estaba completamente vacío. No había ningún hombre sentado contra la estantería. Eso me afectó más que cualquier otra cosa, porque si hubiera sido un intruso real, la cámara lo habría captado, y si la cámara no lo captó, entonces o el sistema tenía un problema serio, o lo que yo vi no era algo que las cámaras pudieran registrar. Ninguna de las dos opciones me dejaba tranquilo. Terminé el turno sin dormir, con los ojos fijos en los monitores, esperando que algo se moviera en algún pasillo. Nada se movió. La bodega esa noche se quedó completamente quieta hasta que llegó el turno de día a las 6 de la mañana. Guardé silencio varios días. No le dije nada a Germán, no le dije nada a nadie. Seguí haciendo mis rondas, seguí llenando la bitácora, seguí fingiendo que todo estaba normal, pero dejé de apagarme la linterna. La llevaba encendida todo el tiempo, incluso cuando no era necesario, y cada noche, entre las 2 y las 3 de la mañana, evitaba el pasillo 17. Lo rodeaba, tomaba rutas alternativas, inventaba razones para quedarme en la caseta durante esa hora. No podía explicarle eso a nadie sin sonar como un loco, así que simplemente lo hacía y callaba. La tercera semana después de lo que vi, no pude seguir callando. Llegué al trabajo una noche y antes de que Germán se fuera, lo detuve en la puerta y le pregunté directamente por Fortino Reyes. Le dije que había encontrado su nombre en el tablero y que quería saber qué había pasado con él exactamente. Germán me miró un momento sin decir nada, con esa cara suya de siempre, y luego me dijo que esperara. Entró a su oficina y regresó con un folder delgado de cartulina café. Lo puso sobre el escritorio frente a mí y me dijo que lo revisara yo mismo. Abrí el folder. Adentro había una copia del expediente laboral de Fortino Reyes, con su foto de credencial pegada en la esquina superior. La misma cara que yo había visto en el tablero, la misma cara que había visto al fondo del pasillo 17. Debajo de sus datos generales había un reporte de incidente fechado 8 meses antes de que yo entrara a trabajar.
El reporte decía que Fortino había sido encontrado sin vida dentro de la bodega durante el turno nocturno en el pasillo 17. A causa de muerte, paro cardiorrespiratorio. Lo encontraron sentado en el suelo, con la espalda recargada contra la estantería. Me quedé mirando ese papel durante un tiempo que no supe medir. Germán estaba parado frente a mí sin decir nada, con los brazos cruzados, esperando. Finalmente le pregunté por qué no me había dicho esto desde el principio. ¿Por qué no se lo decían a los veladores nuevos antes de mandarlos solos a pasar la noche ahí adentro? Me dijo que la empresa tenía instrucciones de no mencionar el incidente para no generar pánico ni problemas legales. Me lo dijo sin disculparse, sin bajar la mirada, como si fuera una política completamente razonable y yo fuera el raro por cuestionarla. Esa noche no entré a trabajar. Llamé al día siguiente para pedir mis cosas y mi liquidación. No di explicaciones detalladas, dije que era por motivos personales y que no iba a regresar. Germán no insistió demasiado. Me imagino que ya estaba acostumbrado a esas llamadas, que ya sabía exactamente lo que significaban cuando venían de un velador del turno nocturno. Me pagaron lo que me correspondía sin problema, sin preguntas. Recogí mis cosas una tarde, en horario de día, con el sol todavía afuera, y no volví a pisar ese lugar jamás. Estuve semanas procesando todo. Hablé con un primo que es médico y le pregunté, sin contarle el contexto completo, si era posible que el estrés extremo o el agotamiento pudieran generar alucinaciones visuales muy detalladas. Me dijo que sí, que era posible, que el cerebro bajo ciertas condiciones podía construir imágenes completamente convincentes. Me aferré a esa explicación durante un tiempo, porque era la única que no me obligaba a replantear todo lo que creía sobre cómo funciona el mundo. Pero siempre había algo que no encajaba en ella y que no podía ignorar. Lo que no me explicaba la teoría de la alucinación era la linterna. Esa linterna era nueva, con baterías recién puestas esa misma noche. No tenía ninguna razón para apagarse sola. Y cuando salí corriendo y llegué a la caseta, la encendí de nuevo sin problema, con el mismo interruptor, y funcionó perfectamente como si nunca hubiera fallado. Una alucinación puede engañar los ojos, puede engañar los oídos, pero no puede apagar una linterna física en el mundo real. Ese detalle se quedó clavado en algún lugar de mi cabeza y nunca terminó de soltarse, sin importar cuánto intenté razonarlo. Han pasado 3 años desde aquella noche. Conseguí otro trabajo, me cambié de colonia, armé una vida que no tiene nada que ver con bodegas ni turnos nocturnos. Pero hay algo que no me ha abandonado del todo. Algunas madrugadas, cuando me desvelo y la casa está completamente en silencio, escucho pasos. Pasos lentos y deliberados, como de alguien que no tiene prisa. Siempre reviso y nunca hay nadie. Me digo que es el edificio acomodándose, que es el vecino de arriba, que son los nervios. Me lo digo y casi siempre me lo creo. Lo que no me explico es por qué esos pasos siempre empiezan exactamente a las 2 de la mañana. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. ¿Qué tal, Nero? Mi nombre es Refugio Castellanos, y lo que voy a contarles pasó hace poco más de 1 año, aunque hay noches en que siento que todavía está pasando. Trabajo en un centro de llamadas de atención médica de emergencias aquí en Guadalajara. Turno nocturno, de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. No es un trabajo glamoroso ni nada por el estilo, pero es estable, y yo necesitaba algo estable en ese momento de mi vida. Nunca pensé que ese trabajo me iba a cambiar de la manera en que lo hizo. El centro donde trabajo atiende emergencias médicas para varias zonas de la ciudad. Somos pocos en el turno de noche,
generalmente 4 operadores y un supervisor que a veces se queda dormido después de las 2 de la mañana. Las llamadas no cesan, pero hay momentos en que se siente un silencio raro, como si la ciudad entera aguantara la respiración. Esos momentos siempre me incomodaron desde el primer día, aunque al principio no sabía bien por qué. Con el tiempo aprendí a no ignorar esa sensación. Llevaba 3 meses en el puesto cuando comenzaron las cosas extrañas. Al principio no le di mucha importancia, porque en ese trabajo uno escucha de todo. Llamadas de personas que se equivocaron de número, gente que llama en estado de shock y no puede hablar, hasta llamadas de niños que agarraron el teléfono sin querer. Uno aprende rápido a distinguir lo que es urgente de lo que no lo es. Pensé que sabía reconocer cuando algo era inusual. Estaba equivocado. La primera llamada llegó un miércoles, entre las 3 y las 3:30 de la madrugada. El sistema registró el número de origen como fuera de servicio, lo cual técnicamente no debería ser posible porque nuestra línea tiene filtros. Aún así, la llamada entró. Contesté con el protocolo de siempre, me identifiqué, pregunté cuál era la emergencia. Del otro lado no había voz, no había llanto, no había nada reconocible, solo una respiración, tranquila, constante, sin variación. Colgué pensando en un error del sistema. La segunda noche, a la misma hora, el mismo número fuera de servicio apareció en la pantalla. Algo en el estómago se me apretó cuando lo vi, aunque traté de convencerme de que era coincidencia. Contesté de nuevo. La misma respiración, exactamente igual, como si fuera una grabación. Esta vez no colgué. Dejé la línea abierta y esperé, con el auricular pegado a la oreja, mirando el reloj en la pared frente a mí. Pasaron casi 50 segundos de silencio absoluto antes de que algo cambiara. Entonces escuché una voz de mujer, muy baja, muy calmada, con una cadencia extraña, como la de alguien que recita algo que se aprendió de memoria. No pidió ayuda, no dijo qué le pasaba, no preguntó nada, solo comenzó a describir una dirección, calle, número, colonia, referencias. Punto por punto, sin pausa, sin emoción. Cuando terminó, la línea se cortó sola. Me quedé viendo mis notas sin haber escrito nada todavía, con una sensación que no era exactamente miedo, pero que tampoco era otra cosa. La tercera noche llegué al trabajo pensando en esa dirección. No había podido sacarla de la cabeza en todo el día. La recordaba completa, como si se me hubiera grabado sola. Antes de que empezara el turno, mientras mis compañeros todavía acomodaban sus cosas, abrí el sistema de reportes históricos. No era algo que hiciéramos normalmente. Ese módulo era más para supervisión y auditorías internas, pero tenía acceso y nadie me estaba viendo. Escribí la dirección en el buscador y esperé. El sistema tardó unos segundos en responder. Cuando apareció el resultado, lo leí 2 veces porque no entendí bien a la primera. Había un reporte asociado a esa dirección, fechado 4 años atrás. Una llamada de emergencia médica recibida a las 3:17 de la madrugada. La nota del sistema decía que el reporte no había sido procesado correctamente. La ambulancia nunca fue despachada. La persona que llamó, una mujer, había muerto en su domicilio esperando una ayuda que nunca llegó. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del centro. Seguí leyendo el reporte. Había una nota de seguimiento interno, el tipo de documentación que se genera cuando algo sale mal y hay que justificarlo. El operador que recibió esa llamada original había registrado la emergencia de manera incompleta, sin asignarla al despachador. No hubo sanción formal porque el error quedó sepultado entre papeleo. Lo que sí encontré, casi al final del expediente, era el nombre del operador responsable. Era el hombre que había ocupado mi puesto antes de que yo llegara. El que renunció sin dar explicaciones 3 meses antes de que me contrataran a mí.
Intenté buscar más información sobre él en el sistema, pero su perfil ya había sido desactivado. Solo quedaba su nombre y la fecha de su renuncia. Pregunté con cuidado a uno de mis compañeros más veteranos si lo recordaba. Me dijo que sí, que era un tipo tranquilo, que un día simplemente no llegó al turno y mandó su renuncia por correo electrónico sin más. Nadie supo exactamente por qué. Algunos decían que había tenido problemas personales. Nadie mencionó nada relacionado con aquel reporte enterrado en el sistema. Yo no dije nada tampoco. Esa noche trabajé el turno completo con los ojos pegados al reloj. A las 2 de la mañana ya no podía concentrarme bien en las llamadas normales. A las 2:30 me serví un café que no me tomé. A las 3 en punto me puse el auricular y no lo solté. Las manecillas llegaron a las 3:12, a las 3:20. A las 3:26 la pantalla frente a mí parpadeó y apareció el número. Fuera de servicio, igual que las 2 noches anteriores. Esta vez ya sabía lo que había al otro lado. Contesté. La respiración estaba ahí, puntual, tranquila, idéntica. Dejé la línea abierta sin decir nada. Conté los segundos mentalmente. A los 40 y tantos segundos la voz de mujer comenzó de nuevo. La misma cadencia, el mismo tono plano y memorizado. Pero esta noche anoté cada palabra. Calle, número exterior, número interior, colonia. ¿Entre qué calles? Exactamente la misma dirección de las noches anteriores, sin cambiar una sola sílaba. Cuando terminó y la línea se cortó, me quedé viendo lo que había escrito y supe que no podía seguir ignorando esto. La cuarta noche cambió todo. Llegué al turno con esa dirección anotada en un papel que traía doblado en la bolsa del pantalón. No sé por qué lo llevé conmigo. Supongo que era una forma de no perderla, como si necesitara tenerla cerca. El turno comenzó normal, llamadas de rutina, nada fuera de lo común. Mis compañeros estaban distraídos con sus propias pantallas y el supervisor ya andaba cabeceando desde la 1 de la mañana. Yo estaba solo con mis pensamientos y con ese papel en la bolsa que sentía más pesado de lo que debería. A las 3:04 de la madrugada, la pantalla parpadeó. Número fuera de servicio. Ya no me sorprendió verlo. Lo que sí me sorprendió fue darme cuenta de que mis manos estaban sudando antes de siquiera contestar. Tomé el auricular, respiré y respondí con el protocolo de siempre, aunque sabía perfectamente que el protocolo no servía de nada aquí. La respiración apareció puntual al otro lado de la línea, igual que siempre. Cerré los ojos un segundo. Esperé. Conté los segundos en silencio. La voz comenzó antes de los 40 segundos esta vez. Algo había cambiado en el ritmo, aunque el tono seguía siendo el mismo, plano y calmado y sin emoción. Escuché cómo empezaba la dirección de siempre y ya me estaba preparando para anotarla de nuevo cuando la voz se detuvo. Un silencio de 2 o 3 segundos, distinto a los silencios anteriores. Y entonces, antes de continuar con la dirección, la voz dijo: mi nombre, refugio, claro, sin dudar, pronunciado exactamente como lo pronuncia alguien que me conoce. Después siguió con la dirección como si nada. No recuerdo haber colgado, no recuerdo haber puesto el auricular en su lugar. Lo que sí recuerdo es que uno de mis compañeros me preguntó si estaba bien, porque me había quedado completamente inmóvil, con el auricular todavía pegado a la oreja y la mirada fija en la pared. No supe cuánto tiempo estuve así. Él me dijo que fueron casi 2 minutos. Yo sentí que había sido mucho más. Tenía el cuello completamente agarrotado, como si los músculos se hubieran tensado de golpe y no hubieran vuelto a soltarse. Esa contractura no me ha abandonado desde entonces. Al día siguiente fui al médico pensando que era algo físico, una mala postura, el estrés acumulado. El médico me revisó, me mandó a fisioterapia y me dijo que era tensión muscular severa relacionada con el estrés laboral. Tomé los medicamentos, fui a las sesiones. Mejoró un poco, pero nunca desapareció del todo.
Hay días en que casi no lo noto y hay días en que voltear la cabeza me cuesta un esfuerzo real. Los médicos siguen diciendo que es tensión. Yo sé exactamente en qué momento comenzó y por qué, aunque nunca se los he dicho. Paralelamente seguí investigando por mi cuenta. Busqué el nombre del operador anterior en internet, algo que debí haber hecho desde el principio. Encontré poco, una cuenta de red social desactivada, un perfil laboral sin actividad reciente. Pero en un foro local de noticias encontré una nota breve de hacía casi 2 años. Un hombre con ese nombre había sido internado en una clínica psiquiátrica en la zona metropolitana. La nota no daba muchos detalles, solo mencionaba que el paciente presentaba un cuadro de insomnio severo y episodios de ansiedad relacionados con su trabajo anterior. No decía en qué había trabajado. Yo ya sabía la respuesta. Tomé una decisión que sé que muchos considerarían una imprudencia. Una tarde, antes de entrar al turno, fui a la dirección. No sé bien qué esperaba encontrar. Tal vez nada. Tal vez algo que me ayudara a entender qué estaba pasando. Era una vecindad antigua en una colonia tranquila, de esas que tienen un pasillo central con macetas y ropa tendida. Toqué en la puerta del número que la voz había repetido 4 noches seguidas. Abrió una señora mayor, de unos 70 años, con cara de no esperar visitas. Le pregunté con cuidado si había vivido ahí mucho tiempo. Me dijo que más de 30 años. Le expliqué que trabajaba en el centro de emergencias médicas y que estaba haciendo una verificación de un reporte antiguo, lo cual era mentira, pero sonó creíble. Le pregunté si recordaba algún incidente médico en esa dirección hace aproximadamente 4 años. La señora tardó un momento, me miró fijo y luego asintió despacio. Me dijo que sí, que había sido su vecina del departamento de junto. Una mujer que vivía sola, de unos 40 y tantos años. Una noche la escuchó quejarse a través de la pared y al día siguiente ya no hubo ruido. La encontraron 2 días después. Había llamado a emergencias esa noche. Nunca llegó nadie. La señora me contó que la mujer se llamaba Dolores, que era callada, trabajadora, que no tenía familia cercana en Guadalajara, que murió sola en ese departamento esperando una ambulancia. Mientras la escuchaba sentí algo que no sabría describir con precisión, una mezcla de culpa y de tristeza y de algo más oscuro que no tiene nombre claro. No era mi error. Yo no estaba ahí esa noche 4 años atrás, pero ocupaba el lugar del hombre que sí estuvo y que no hizo lo que tenía que hacer. Eso pesaba de una manera que no esperaba. Esa noche en el trabajo procesé cada llamada con una atención que nunca había tenido antes. Cada voz al otro lado del auricular me importó de una manera diferente. A las 3:18 de la madrugada, la pantalla mostró número fuera de servicio por última vez. Contesté. Hubo respiración, hubo silencio, hubo la voz de mujer con su cadencia de siempre. Pero esta vez, después de terminar la dirección, no hubo nada más. Ningún nombre, ningún añadido, solo el sonido de la línea cortándose, limpio y definitivo, como algo que termina porque ya cumplió lo que tenía que cumplir. Las llamadas no volvieron, ni esa semana, ni el mes siguiente, ni en todo lo que llevo desde entonces. El número fuera de servicio no ha aparecido más en mi pantalla. No tengo una explicación racional para lo que ocurrió durante esas 4 noches, y he aprendido a vivir sin tenerla. Lo que sí hice fue levantar un reporte interno formal sobre el expediente de Dolores, señalando el error en el procesamiento de su llamada. No sirvió para nada legal, porque ya había prescrito cualquier responsabilidad, pero quedó documentado. Su nombre quedó en el sistema como alguien a quien se le falló. Sentí que era lo mínimo. Pedí que pusieran una alerta en ese expediente para que nunca pudiera ser archivado ni eliminado. Me dijeron que sí, sin preguntarme por qué. La contractura en el cuello sigue ahí, algunos días más fuerte que otros. Los médicos insisten en que es tensión muscular,
y yo ya dejé de contradecirlos. Pero cada vez que entro al turno nocturno y el reloj se acerca a las 3 de la madrugada, el cuello se tensa un poco más, como si el cuerpo recordara antes que la mente. Hay cosas que el cuerpo no olvida, aunque uno quiera, y hay personas que no descansan hasta que alguien las escucha. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.